Mi madre llevaba 8 meses sin pronunciar una sola palabra, perdida completamente en el silencio impenetrable del Alzheimer avanzado, cuando una noche, a las 3 de la madrugada, abrió los ojos, me miró directamente con una claridad aterradora y susurró 5 palabras que destruyeron todo lo que creía saber sobre mi vida. Tu padre no era tu padre. Y entonces cerró los ojos y volvió al silencio, dejándome temblando en la oscuridad de su habitación con un secreto que había guardado durante 58 años. Yo soy Gabriela Mendoza, tengo 58 años y pensaba que conocía la historia completa de mi familia. Mi padre Ernesto había muerto en un accidente de construcción cuando yo tenía 5 años, dejando a mi madre viuda con una niña pequeña y sin recursos, obligándola a trabajar como empleada doméstica durante 30 años para mantenerme. Crecí viendo su sacrificio, admirando su fuerza, construyendo mi vida sobre la base de esa narrativa de amor maternal inquebrantable y pérdida trágica. Pero esas 5 palabras, susurradas desde el abismo del Alzheimer, cambiaron todo. De repente, cada recuerdo de mi infancia se volvió sospechoso, cada fotografía familiar una posible mentira, cada historia contada una capa más de un engaño elaborado. ¿Quién era mi padre real? ¿Por qué mi madre había mantenido este secreto durante toda mi vida? ¿Cuántas personas sabían la verdad mientras yo vivía en la ignorancia? Durante los siguientes 6 meses, me convertí en detective de mi propia historia, desenterrando secretos que habían estado sepultados bajo décadas de silencio cuidadoso, descubriendo verdades que explicaban tantas cosas extrañas de mi pasado que nunca había cuestionado. Lo que encontré fue una historia de amor prohibido, decisiones imposibles y un sacrificio tan profundo que cambió para siempre la forma en que veía a la mujer que me había criado. Esta es esa historia. La historia real de cómo el Alzheimer de mi madre reveló el secreto más grande de nuestras vidas. Si quieres saber toda la verdad sobre lo que descubrí, suscríbete al canal, deja tu like y comparte esta historia. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez descubriste algo sobre tu familia que cambió tu identidad? Ahora te cuento todo desde el principio. El Alzheimer se había llevado a mi madre gradualmente durante 3 años, robándole primero los recuerdos recientes, luego las habilidades motoras y finalmente el lenguaje mismo. Los doctores me habían advertido que llegaría el día en que ya no podría comunicarse en absoluto, que su mente se cerraría como una casa abandonada, con todas las luces apagadas y las puertas selladas. Ese día llegó hace 8 meses, cuando dejó de responder a mi voz, de reaccionar a su nombre, de producir cualquier sonido más allá de gemidos ocasionales de incomodidad física. Contraté a una cuidadora de tiempo completo llamada Rosa, una mujer paciente de Oaxaca con 20 años de experiencia en cuidado de pacientes con Alzheimer's, que manejaba a mi madre con una ternura que me hacía llorar. Yo visitaba cada tarde después de mi trabajo como contador en una firma pequeña en Monterrey, sentándome junto a la cama de mi madre en la habitación que habíamos convertido para ella en mi casa, hablándole, aunque sabía que probablemente no me entendía. Le contaba sobre mi día, sobre mis hijos ya adultos, sobre las noticias del mundo, manteniendo una conversación unilateral que era más para mi propio consuelo que para el suyo. Los doctores decían que algunos pacientes en etapas avanzadas podían todavía procesar voces familiares en algún nivel profundo, que el sonido podía traer confort incluso cuando las palabras no tenían significado. Así que seguía viendo, seguía visitando, seguía sosteniendo su mano arrugada mientras miraba su rostro que cada día se parecía menos a la mujer fuerte que había conocido. Esa noche en particular, yo no debería haber estado ahí. Normalmente dejaba a mi madre al cuidado de Rosa durante las noches, pero Rosa había pedido la noche libre para atender una emergencia familiar y la cuidadora de reemplazo había cancelado a última hora. Así que me quedé yo, durmiendo en el sillón junto a la cama de mi madre, despertándome cada par de horas para verificar que estuviera cómoda. A las 3 de la madrugada me desperté con una sensación extraña, esa sensación primitiva de que alguien te está observando. Abrí los ojos y vi que mi madre estaba despierta, sus ojos abiertos y brillantes en la oscuridad, mirándome con una intensidad que no había visto en meses. «¿Mamá?», susurré, incorporándome rápidamente. Ella seguía mirándome, su boca moviéndose levemente como si estuviera tratando de formar palabras que no le salían.
Me acerqué más, mi corazón latiendo fuertemente porque esto era diferente. Esto era algo más que los episodios ocasionales de agitación nocturna que experimentaba. Tomé su mano y ella la apretó fuertemente, con una fuerza que no había tenido en tanto tiempo. Y entonces, con una voz rasposa y baja que apenas podía escuchar, habló. Tu padre no era tu padre. Las palabras flotaron en el aire entre nosotras como humo venenoso. ¿Qué? Pregunté, segura de que había escuchado mal, de que era otro delirio del Alzheimer creando oraciones sin sentido. Pero ella me miraba fijamente y había lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, lágrimas que parecían venir de un lugar de dolor profundo y antiguo. Mamá, ¿qué dijiste? ¿De qué estás hablando? Le pregunté urgentemente, apretando su mano, necesitando que elaborara, que explicara esas palabras imposibles. Pero la claridad ya se estaba desvaneciendo de sus ojos como niebla quemándose bajo el sol. Su agarre en mi mano se aflojó, su mirada se volvió vidriosa nuevamente y su boca se cerró. «Mamá, por favor, mírame. ¿Qué quisiste decir? ¿Papá no era mi padre? ¿Quién es mi padre entonces?» No hubo respuesta. Ella había regresado al silencio profundo donde había vivido los últimos meses, como si esos breves segundos de lucidez hubieran agotado toda su energía restante. Me quedé allí el resto de la noche, sosteniendo su mano, mirándola dormir, mi mente girando en círculos tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Había sido real o solo una alucinación producida por mi cerebro medio dormido? Pero no. Yo estaba completamente despierta y esas palabras habían sido reales, pronunciadas con una claridad y urgencia que no podía ser ignorada. Cuando Rosa llegó por la mañana, me encontró todavía sentada junto a la cama, sin haber dormido, con los ojos hinchados de tanto pensar y llorar silenciosamente. «Señora Gabriela, ¿está bien?», preguntó con preocupación. Le conté lo que había pasado y Rosa sintió lentamente sin sorpresa. «A veces pasa con los pacientes de Alzheimer», me explicó. Tienen momentos de lucidez súbita, generalmente en las noches. Es como si el cerebro luchara una última vez contra la enfermedad. Y en esos momentos, a veces dicen verdades que guardaron toda su vida. Sus palabras me helaron la sangre. No podía simplemente ignorar lo que mi madre había dicho, aunque parte de mí desesperadamente deseaba poder hacerlo. Comencé a buscar evidencia en los lugares más obvios. Las cajas de fotografías familiares que guardaba en mi ático, los documentos viejos que había heredado cuando vendimos la casa de mi madre hace 5 años. Saqué el acta de nacimiento que había visto 1000 veces antes, pero ahora la miraba con ojos diferentes. Ahí estaba, Gabriela Mendoza Ruiz, nacida el 15 de marzo de 1966, en Monterrey, Nuevo León. Padre, Ernesto Mendoza Gómez. Madre, Carmen Ruiz de Mendoza. Todo parecía estar en orden, legal y oficial. Pero entonces noté algo que nunca había cuestionado antes. La fecha en el acta de nacimiento decía que había nacido exactamente 9 meses después de la fecha de matrimonio de mis padres. Había crecido escuchando la historia de cómo mis padres se habían casado jóvenes, enamorados, y cómo yo había llegado rápidamente como bendición de su amor. Pero ahora me preguntaba, ¿había sido un matrimonio por necesidad en lugar de amor? ¿Se habían casado porque mi madre estaba embarazada de otro hombre? Busqué fotografías de mi padre Ernesto, el hombre que siempre había creído que era mi papá. Había muy pocas. Mi madre nunca había sido de tomar muchas fotos. En las que encontré, él era un hombre moreno, de constitución fuerte, con cabello negro y ojos oscuros. Yo, en cambio, había nacido con cabello rubio claro que se oscureció un poco con la edad, pero que seguía siendo considerablemente más claro que el de cualquier persona en la familia Mendoza. Siempre me habían dicho que había salido a algún pariente lejano. Mi madre tenía una hermana menor, mi tía Elena, que vivía en San Luis Potosí y con quien manteníamos contacto ocasional. Si alguien sabía la verdad sobre el pasado de mi madre, sería ella. La llamé y le pedí que viniesen a visitarme, diciéndole que era urgente, que necesitaba hablar sobre mi madre. Elena llegó 2 días después, una mujer de 65 años todavía vivaz y curiosa. Nos sentamos en mi sala con café y pan dulce, y después de intercambiar cortesías, fui directo al punto. «Tía, necesito que me digas la verdad sobre algo. ¿Ernesto Mendoza era realmente mi padre biológico?» Vi cómo el color se drenaba de su rostro, cómo sus manos comenzaban a temblar levemente alrededor de su taza de café. «¿Quién te dijo eso?», preguntó con voz tensa. «Mamá. En uno de sus momentos de lucidez, me dijo que mi padre no era mi padre». Elena cerró los ojos y exhaló lentamente, como si hubiera estado esperando esta conversación durante décadas, pero esperando nunca tenerla. «Gabriela, esa es una historia muy complicada y muy dolorosa.
Tu madre me hizo jurar hace más de 50 años que nunca te lo diría. Pero supongo que si ella misma rompió ese silencio, entonces es tiempo. Se sirvió más café, claramente necesitando el tiempo para organizar sus pensamientos, y entonces comenzó a contar una historia que cambiaría todo lo que sabía sobre mi origen. Tu madre se enamoró cuando tenía 17 años, no de Ernesto, sino de un hombre llamado David Castellanos. Mi tía continuó con la historia, y cada palabra se sentía como un golpe directo a mi comprensión de quién era yo. Tu madre amaba a David demasiado como para permitir que arruinara su vida por ella. Así que tomó una decisión terrible, pero, en su mente, necesaria. Le dijo a David que había perdido el bebé, que había tenido un aborto espontáneo y terminó la relación diciéndole que no podían seguir viéndose porque era demasiado doloroso. David, devastado por la supuesta pérdida y el rechazo, eventualmente siguió adelante, casándose con la mujer que su familia había elegido para él. Mientras tanto, tu madre estaba desesperada. Estaba embarazada, soltera, en 1965, cuando eso era considerado una vergüenza social devastadora. Iba a perder su trabajo, su familia la repudiaría, y tú nacerías con el estigma de ser hija ilegítima. Fue entonces cuando Ernesto Mendoza entró en su vida. Ernesto había sido compañero de trabajo de mi madre, un hombre bueno pero simple que estaba enamorado de ella desde hace meses. Cuando se dio cuenta de que ella estaba embarazada y desesperada, le propuso una solución. Se casarían rápidamente, él te reconocería como su hija y a cambio tendría a la mujer que amaba. Tu madre aceptó, sintiéndose culpable pero también agradecida. Se casaron en una ceremonia pequeña y 3 semanas después anunciaron que estaban esperando un bebé. Nadie cuestionó las fechas demasiado de cerca. Esas cosas pasaban con parejas jóvenes. Ernesto nunca le dijo a nadie la verdad, ni siquiera a su propia familia. Te crió como su hija, te amó como su hija. Cuando murió en ese accidente de construcción, tu madre me dijo que sus últimas palabras fueron: «Cuida de nuestra hija. Él eligió verte como suya». Después de que mi tía Elena se fue, me quedé sentada en mi sala durante horas, paralizada por la magnitud de lo que acababa de aprender. Todo lo que creía saber sobre mi identidad había sido una construcción cuidadosa, una historia elaborada para protegerme de una verdad complicada. Ernesto Mendoza, el hombre cuya tumba visitaba cada año en el aniversario de su muerte, el hombre a quien llamaba papá en mis oraciones, no era mi padre biológico. Había sido algo quizás más importante, un hombre que eligió ser mi padre cuando no tenía obligación de serlo. Y David Castellanos, un hombre que nunca había escuchado hasta hace unas horas, era el hombre que me había dado la mitad de mi ADN, pero ninguna parte de mi crianza. Me levanté y me miré en el espejo del pasillo buscando en mi rostro señales de este hombre desconocido. Mi cabello rubio, mis ojos verdes, que eran inusuales en mi familia, mi estatura más alta que la de mi madre o tía. ¿Eran estos rasgos de David Castellanos? ¿Cuántas veces había caminado por Monterrey sin saber que mi padre biológico vivía en la misma ciudad, quizás cruzándome con él en la calle o en el supermercado sin reconocernos mutuamente? La rabia vino entonces, una oleada caliente e inesperada. Rabia hacia mi madre por haber guardado este secreto durante toda mi vida, por haberme privado de conocer mi verdadera identidad. Pero la rabia se mezcló rápidamente con comprensión y tristeza. Ella había sido tan joven, tan asustada, enfrentando opciones imposibles en una sociedad que no perdonaba a las madres solteras. Había hecho lo que pensó que era mejor, tanto para mí como para David. ¿Podía realmente culparla por eso? Decidí que necesitaba saber más sobre David Castellanos, sobre el hombre que era mi padre biológico. Comencé a investigar en Internet buscando su nombre junto con Monterrey y manufactura, y lo que encontré fue sorprendente. David Castellanos no solo existía, sino que era una figura pública prominente en la ciudad. Había heredado el negocio familiar como estaba planeado, lo había expandido exitosamente durante las últimas 4 décadas y ahora a sus 78 años seguía siendo presidente del consejo directivo de Castellanos Industries, una empresa que empleaba más de 3,000 personas. Había artículos sobre él en periódicos de negocios, fotografías en eventos de caridad, menciones en listas de los empresarios más influyentes de Nuevo León. Encontré una fotografía reciente de él en una gala benéfica,
Un hombre adulto, pero elegante, con cabello que había sido rubio, pero ahora era casi completamente blanco. Ojos que incluso en la fotografía se veían verdes. El parecido físico era innegable. Este hombre, este extraño, era mi padre. Busqué más información sobre su vida personal. Había estado marido con una mujer llamada Patricia Villarreal durante 52 años, hasta su muerte hace 3 años. Tenían 3 hijos, 2 varones y una mujer, todos adultos ahora, todos involucrados en diferentes aspectos del negocio familiar. Yo tenía 3 medio hermanos que no sabían que existía. La empresa tenía un sitio web corporativo con biografías de la familia Castellanos. Leí la de David con avidez, aprendiendo sobre su educación, sus logros profesionales, sus intereses filantrópicos, pero no había nada personal, nada que me dijera quién era como persona, como ser humano, más allá del empresario exitoso. Pasé 2 semanas agonizando sobre qué hacer con esta información. ¿Debería contactar a David y decirle que yo existía, que el bebé que pensaba que mi madre había perdido en realidad había nacido y ahora era una mujer de 58 años? ¿Tenía derecho a irrumpir en su vida con esta verdad devastadora? Por otro lado, ¿no tenía yo derecho a conocer a mi padre biológico? ¿No merecía él no saber que yo existía, que la mujer que amó no había perdido a su bebé, sino que había tomado la decisión imposible de dejarlo ir para proteger su futuro? Consulté con un terapeuta, una mujer sabia, llamada doctora Martínez, que se especializaba en temas de identidad y familia. No hay una respuesta correcta aquí, Gabriela, me dijo en nuestra segunda sesión. Esta es tu verdad para navegar como mejor te parezca, pero te recomiendo que consideres todas las posibles consecuencias antes de actuar. Una vez que reveles esta información, no podrás devolverla. Decidí que antes de contactar a David directamente, necesitaba saber más sobre él, como persona, más allá de su persona pública. Contraté al mismo investigador privado, Jorge Méndez, que me había ayudado años atrás con otro asunto familiar. Le pedí que investigara a David discretamente, que me dijera qué tipo de hombre era más allá de su persona pública. Jorge regresó 2 semanas después con un informe detallado que incluía entrevistas con empleados actuales y antiguos, vecinos, asociados de negocios. El consenso era que David era un hombre decente, justo en sus negocios, generoso con sus empleados, dedicado a su familia. Pero también había una nota de tristeza en muchas de las descripciones, como si hubiera una melancolía fundamental en él que nunca había podido sacudirse. Después de mucha deliberación, decidí escribirle una carta a David en lugar de aparecer sin avisar o hacer una llamada telefónica. Una carta le daría tiempo para procesar la información, para decidir cómo quería responder sin la presión de una confrontación inmediata. Escribí y reescribí esa carta durante días, luchando por encontrar las palabras correctas para comunicar una verdad tan imposible. Finalmente, después de la 10ª versión, tuve algo con lo que podía vivir. Estimado señor Castellanos, mi nombre es Gabriela Mendoza. Tengo 58 años y nací el 15 de marzo de 1966 en Monterrey. Mi madre fue Carmen Ruiz, quien trabajó como secretaria en su empresa familiar a mediados de los 60. Recientemente descubrí que usted es mi padre biológico. Mi madre guardó este secreto durante toda su vida, por razones que ahora entiendo, eran para protegerlo a usted y protegerme a mí. Ella le dijo que había perdido el bebé, pero en realidad me tuvo y se casó con otro hombre que me crió como su hija. No busco nada de usted, ni dinero ni reconocimiento público. Pero después de vivir 58 años sin saber quién era mi padre real, siento que merezco al menos la oportunidad de conocerlo, de entender de dónde vengo. Si está dispuesto a reunirse conmigo, estaría inmensamente agradecida. Si prefiere no tener contacto, respetaré su decisión y nunca lo molestaré nuevamente. Adjunto pruebas de mi identidad, una fotografía mía para que pueda ver el parecido físico que existe entre nosotras. Mi información de contacto. Incluí copias de mi acta de nacimiento, fotografías de mi madre joven que mi tía me había dado, una fotografía reciente mía y mi información de contacto. Envié la carta por correo registrado a su oficina corporativa y luego esperé, mi estómago en nudos, sin saber si alguna vez recibiría respuesta. La respuesta llegó exactamente una semana después, no por correo, sino por teléfono. Un número desconocido apareció en mi pantalla un martes por la tarde. Contesté con cautela, y una voz masculina mayor,
temblorosa de emoción, dijo: «¿Gabriela? Habla David. David Castellanos. Recibí tu carta». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. «Señor Castellanos», logré decir. «No, por favor, llámame David. Gabriela, no tienes idea de lo que tu carta significa para mí. Pasé 58 años creyendo que había perdido a mi hijo, llorando esa pérdida en secreto, culpándome por no haber peleado más fuerte por Carmen cuando la tuve la oportunidad, y ahora descubro que no perdí nada, que mi hija ha estado viva todo este tiempo». Estaba llorando al otro lado de la línea y yo también comencé a llorar. «Necesito verte. Necesito conocerte, escuchar tu historia, decirte todo lo que he querido decir durante casi 60 años. ¿Podríamos reunirnos pronto?». Acordamos encontrarnos 2 días después en un café discreto en el centro de Monterrey, un lugar neutral, donde pudiéramos hablar sin llamar la atención. Colgué el teléfono en estado de shock. Mi padre biológico quería conocerme. Después de toda una vida de creer que Ernesto Mendoza era mi único padre, ahora iba a conocer al hombre que me había dado vida sin saberlo. No estuve nada las 2 noches siguientes. Llegué al café 30 minutos temprano, demasiado nerviosa para esperar en casa. Me senté en una mesa en la esquina, ordenando un café que no podía beber porque mi estómago estaba completamente cerrado. A la hora exacta acordada, David Castellanos entró por la puerta. Lo reconocí inmediatamente de las fotografías que había visto en línea, pero verlo en persona era completamente diferente. Era más alto de lo que esperaba, todavía con porte erguido a pesar de su edad. Y cuando nuestros ojos se encontraron, el parecido físico fue tan obvio que varias personas en el café debieron haberlo notado. Caminó hacia mi mesa, lentamente, como si estuviera en un sueño, y cuando llegó simplemente se quedó ahí parado, mirándome con ojos llenos de lágrimas. «Eres idéntica a tu madre cuando era joven», dijo finalmente con voz quebrada. «Pero tienes mis ojos, mi cabello. Dios mío, realmente eres mi hija». Se sentó frente a mí y durante un largo momento ninguno de los dos pudo hablar. Solo nos mirábamos, 2 extraños unidos por sangre, pero separados por décadas de secretos. Finalmente, comenzamos a hablar, al principio con frases cortas e incómodas, pero gradualmente con más fluidez. David me contó sobre su relación con mi madre, confirmando y expandiendo a la historia que mi tía me había contado. «Carmen fue el amor de mi vida», me dijo directamente. «Me casé con Patricia porque era lo que mi familia esperaba, y fue un buen matrimonio. La respeté y cuidé durante 52 años, pero nunca la amé de la forma en que amé a tu madre. Ese tipo de amor solo llega una vez en la vida, y yo lo dejé ir por cobardía y presión familiar». David me contó cosas que mi madre nunca había compartido con mi tía, detalles íntimos de su relación que explicaban tanto. Cuando Carmen me dijo que había perdido el bebé, quedé destrozado, no solo por la pérdida del niño, sino porque sentí que había fallado en protegerla, que mi cobardía había causado esa pérdida. Caí en una depresión profunda que duró meses. Su familia había aprovechado ese estado vulnerable para acelerar su matrimonio con Patricia, pensando que una nueva relación lo ayudaría a superar su tristeza. Patricia siempre supo que había alguien antes de ella, que yo cargaba con una pérdida que nunca podía compartir completamente. Fue paciente conmigo y eventualmente encontramos nuestra propia forma de felicidad. Tuvimos 3 hijos maravillosos que amo profundamente, pero me confesó que siempre había habido una parte de él que se preguntaba ¿qué habría pasado si hubiera sido más valiente? Si hubiera luchado por Carmen en lugar de aceptar el camino que su familia había trazado para él. Busqué a tu madre, ¿sabes? Años después, cuando finalmente tuve el coraje. Quería al menos saber cómo estaba. Si había encontrado felicidad, pero había desaparecido completamente. Cambió de trabajo, se mudó de su antiguo barrio. Eventualmente dejé de buscar pensando que era lo mejor, que ella había seguido adelante con su vida como yo lo había hecho con la mía. Nunca supo que ella se había casado con Ernesto Mendoza, que el bebé que pensaba perdido había nacido y crecido a solo kilómetros de distancia. Todos estos años, dijo con voz rota, podría haberte conocido, podría haber sido parte de tu vida, y esa oportunidad me fue robada por secretos y decisiones tomadas con buenas intenciones, pero consecuencias terribles. Esa primera reunión duró 4 horas, mucho más de lo que habíamos planeado.
David quería saber todo sobre mi vida, mi infancia, mi educación, mi carrera, mi matrimonio, mis 2 hijos que eran sus nietos desconocidos. Escuchaba cada detalle con una intensidad que era casi dolorosa de presenciar, como si estuviera tratando de absorber 58 años de recuerdos perdidos en una sola tarde. Le conté sobre Ernesto, sobre el hombre que me había criado como su hija, a pesar de saber la verdad. Fue un buen padre, le dije, necesitando que David entendiera esto. Me amó, me protegió, trabajó duro para darme oportunidades. Cuando murió, me destrozó. Y ahora saber que no era mi padre biológico no disminuye en nada lo que significó para mí. David asintió con comprensión. Ese hombre hizo algo extraordinario, amó a la mujer que yo abandoné y crió a la hija que nunca supe que tenía. Le estaré eternamente agradecido, aunque nunca pueda decírselo. Yo también quería saber de él, de mi familia biológica que no conocía. Me mostró fotografías en su teléfono de mis medio hermanos, Roberto, de 55 años, quien manejaba operaciones de manufactura, Alejandro, de 52, responsable de finanzas, y Carolina, de 49, quien dirigía recursos humanos. Son buenas personas, me dijo con orgullo paternal visible, trabajadores, honestos, dedicados a sus propias familias, pero no sé cómo van a reaccionar cuando les diga que tienen una hermana mayor que nunca supieron que existía. Le pregunté sobre su esposa fallecida, Patricia, y vi cómo su expresión se suavizaba con una mezcla de cariño y culpa. Patricia murió sin saber nunca sobre ti, sobre Carmen, sobre el bebé que pensé que había perdido. Guardé ese secreto durante todo nuestro matrimonio y ahora me pregunto si fue lo correcto. Tal vez merecía saber la verdad. Antes de separarnos esa tarde, David me tomó las manos y me miró directamente a los ojos. Gabriela, sé que no puedo recuperar los 58 años que perdí. Sé que no puedo reemplazar al padre que te crió, ni borrar el dolor de todos estos secretos. Pero si me lo permites, me gustaría ser parte de tu vida de ahora en adelante. Quiero conocer a tus hijos, mis nietos. Quiero que conozcas a tus hermanos. Quiero darte todo lo que debí haberte dado desde el principio. Asentí, incapaz de hablar por la emoción, y nos abrazamos por primera vez, un abrazo entre padre e hija que llegó con 58 años de retraso. Esa noche tuve que enfrentar la difícil tarea de contarle a mi propia familia sobre lo que había descubierto. Mis 2 hijos, Daniel, de 32 años, y Sofía, de 29, vinieron a cenar a mi casa pensando que era una reunión familiar normal. Mi esposo Miguel, que había estado a mi lado durante todo este proceso de descubrimiento, me apretó la mano bajo la mesa mientras preparaba las palabras. «Tengo algo importante que decirles», comencé después de la cena. «Descubrí algo sobre mi pasado que cambia nuestra historia familiar». Procedí a contarles toda la historia, el susurro de mi madre en la noche, la investigación, la verdad sobre David Castellanos y el encuentro que acababa de tener esa tarde. Mis hijos, Daniel y Sofía, me miraban con ojos cada vez más grandes, procesando la información con una mezcla de shock y fascinación. «Entonces, ¿el abuelo Ernesto no era tu papá biológico?», preguntó Sofía. «¿Y tenemos un abuelo vivo que nunca conocimos?». Asentí, viendo cómo su mente trabajaba a través de las implicaciones. «Y también tienen 3 tíos y probablemente varios primos que no conocen. Tienen toda una familia extendida de la que nunca supimos». Daniel, siempre el más pragmático, hizo la pregunta difícil. «¿Cómo te sientes al respecto, mamá? ¿Estás bien con todo esto?». Era una pregunta complicada. «Estoy procesándolo», admití. «Parte de mí está enojada con la abuela Carmen por haber guardado este secreto. Parte de mí la entiende completamente. Parte de mí está emocionada de conocer a David. Parte de mí siente que estoy traicionando a la memoria del abuelo Ernesto. Es complicado». Miguel intervino entonces, su voz tranquila y de apoyo. «Lo que tu madre está diciendo es que las emociones no son simples ni binarias. Puede honrar al padre que la crió, mientras también conoce al padre que la concibió. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo». Después de contarle mi familia inmediata, sabía que tenía que visitar a mi madre, aunque ella ya no pudiera entenderme. Necesitaba hablar con ella, decirle que había seguido la pista que me dio en ese momento de lucidez, que había encontrado a David y que entendía por qué había guardado el secreto tanto tiempo. Fui a su habitación al día siguiente, encontrándola en su estado usual, mirada perdida, sin reconocimiento, atrapada en algún lugar profundo dentro de su propia mente. Rosa la había vestido con un suéter rosa que le gustaba
y estaba sentada en su silla junto a la ventana, mirando hacia el jardín sin realmente verlo. Me senté frente a ella, tomé sus manos y comencé a hablar. Mamá, conocí a David Castellanos, mi papá biológico. Vino cuando se lo pedí. Estaba llorando. Nunca supo que yo existía. Me contó sobre ustedes, sobre cómo se amaban, sobre cómo quedó destrozado cuando pensó que había perdido el bebé. No hubo reacción en sus ojos, pero continué de todas maneras. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Eras tan joven, tan asustada, viviendo en una época donde ser madre soltera significaba ruina social. Protegiste a David de tener que elegir entre su familia y tú. Y Ernesto, mamá, Ernesto fue un héroe. Me amó como si fuera de su sangre. Nunca me hizo sentir menos que completamente suya. Tuviste suerte de encontrar un hombre así. Las lágrimas rodaban por mis mejillas ahora. Y me diste una buena vida, mamá. Trabajaste tan duro, sacrificaste tanto. Sí, guardaste un secreto grande, pero lo hiciste por amor. Lo veo ahora. Todo lo que hiciste fue por amor. Besé su frente, y por un momento, solo un breve momento, pareció que sus ojos se enfocaron en mi rostro, pero entonces la claridad se desvaneció otra vez, si es que alguna vez había estado ahí. David me llamó una semana después del primer encuentro, para decirme que había hablado con sus 3 hijos sobre mí y que querían conocerme. No fue fácil, admitió. Roberto estaba enojado al principio, sintiéndose traicionado por secretos guardados. Alejandro estaba en shock. Carolina lloró durante 1 hora, pero todos eventualmente llegaron al mismo lugar: curiosidad sobre mí y deseo de conocer a su hermana. Organizamos un encuentro en la casa de David, una mansión impresionante en San Pedro Garza-Norca que me intimidó al verla por primera vez. Esta era la vida que mi madre había rechazado, el mundo del que había protegido a David permitiéndole quedarse en él. Mis 3 medio hermanos estaban ahí, con sus esposas, esposos, niños. Era abrumador ver tantas caras nuevas, todas técnicamente mi familia, todas extraños. Roberto, el más grande, fue el primero en acercarse. Era un hombre grande, serio, con el mismo... 2 meses después de conocer a David y a mis medio hermanos, su abogado me contactó solicitando una reunión. Esto me puso nerviosa porque temía que hubiera problemas legales relacionados con mi repentina aparición en la familia. Miguel insistió en acompañarme y juntos fuimos a las oficinas corporativas de Castellanos Industries. El abogado, un hombre mayor llamado licenciado Ramírez, fue directo al grano. Señora Gabriela, el señor Castellanos me ha pedido que actualice su testamento para incluirla como heredera legítima de su patrimonio, con derechos iguales a los de sus otros 3 hijos. Me quedé sin palabras. Yo no busco dinero, logré decir finalmente. No vine a su vida por herencia, solo quería conocer a mi padre. El licenciado Ramírez sonrió levemente. El señor Castellanos lo sabe, pero insiste en que usted merece lo que habría recibido si hubiera sido criada como su hija desde el principio. Es una cuestión de justicia para él, no de caridad. Esto causó tensión inmediata con Roberto y Alejandro, aunque Carolina pareció estar de mi lado. Roberto me llamó esa noche, su voz tensa. Gabriela, necesitamos hablar sobre esto. Entiendo que eres nuestra hermana biológica y te hemos recibido en la familia, pero aparecer después de 58 años y recibir 1/4 de la herencia familiar que nuestro padre, madre y nosotros construimos durante décadas, ¿no te parece problemático? Entendía su punto. Roberto, yo no pedí esto. De hecho, voy a hablar con tu padre y pedirle que reconsidere. No vine aquí por dinero. Pero David fue inflexible cuando hablé con él. Gabriela, perdí 58 años de tu vida. No puedo recuperar ese tiempo, pero puedo asegurarme de que estés financieramente segura, que tus hijos y nietos tengan oportunidades. Por favor, déjame hacer esto. Es lo mínimo que puedo hacer. 3 meses después de conocer a David, algo extraordinario sucedió. Yo estaba visitando a mi madre como hacía cada tarde, hablándole sobre mi día, sobre cómo había almorzado con Carolina y sus hijos, cuando de repente ella apretó mi mano, fuertemente, con intención. Miré su rostro y vi que sus ojos estaban enfocados en los míos, claros y presentes, de una forma que no había visto desde aquella noche cuando todo comenzó. Gabriela, dijo mi nombre claramente. Mamá, estoy aquí, respondí, mi corazón acelerándose. Lo encontraste.
dijo con voz débil pero clara. A David, ¿lo encontraste? Sí, mamá, lo encontré. Vino a conocerme. Quería que supieras, él nunca dejó de amarte. Lloró cuando le dije que yo existía, que no te había perdido realmente. Una lágrima rodó por su mejilla. ¿Es un buen hombre todavía? Es un buen hombre, mamá, y dice que tú fuiste el amor de su vida, que nunca te olvidó. Ella cerró sus ojos y una expresión de paz cruzó su rostro. Hice lo correcto entonces, al dejarlo ir. Él tuvo una buena vida. Sí, mamá, pero también dice que habría sido más feliz contigo, que habría renunciado a todo por ti si le hubieras dado la oportunidad. Ella abrió los ojos nuevamente y me miró con una intensidad feroz. No habría durado, mija. Su familia lo habría destruido, la pobreza habría destruido su amor. Hice lo que tenía que hacer. Lo sé, mamá. Lo entiendo ahora. Su agarre en mi mano se aflojó levemente. Ernesto. ¿Sabes sobre Ernesto? Sé que fue mi verdadero padre en todas las formas que importan. Sé que me amó como suya. Sé que fue un héroe y lo amaré por siempre. Ella sonrió entonces, una sonrisa genuina que iluminó su rostro envejecido. Buena niña, mi buena niña. Y entonces la claridad se desvaneció y ella regresó al silencio, pero esta vez sentí que era un silencio en paz. Los siguientes meses fueron un proceso gradual de integración en la familia Castellanos mientras mantenía mi identidad propia y honraba la memoria de Ernesto. David insistió en que mis hijos conocieran a sus medios tíos y primos, organizando reuniones familiares regulares que al principio eran incómodas, pero gradualmente se volvieron más naturales. Mis nietos ahora tenían un bisabuelo vivo y rico que los adoraba, llevándolos a eventos y experiencias que yo nunca hubiera podido proporcionarles. Parte de mí se sentía culpable por esto, como si estuviera aprovechándome del dinero de David después de haber dicho que no buscaba beneficios materiales, pero Miguel me recordaba constantemente: estos son regalos de un abuelo a sus nietos. No tiene nada de malo aceptar amor en cualquier forma que venga. Roberto eventualmente se suavizó después de que su propia hija adolescente desarrollara una relación cercana con David y comenzara a verme como su tía favorita. Tengo que admitir, me dijo una tarde mientras tomábamos café, que parte de mí está celosa de ti. Creciste libre de las expectativas aplastantes de ser una Castellanos. Pudiste elegir tu propia carrera, casarte con quien querías y vivir tu vida sin el peso del apellido familiar. Eso es algo que ninguno de nosotros tuvimos. Fue una perspectiva que nunca había considerado, que mi vida ordinaria tenía privilegios propios que la riqueza no podía comprar. El segundo momento de lucidez de mi madre resultó ser el último. Después de eso, declinó rápidamente, su cuerpo finalmente rindiéndose a la enfermedad que había dominado su mente durante tanto tiempo. Los doctores me dijeron que era cuestión de semanas, más bien días. David me preguntó si podía visitarla, si podía ver por última vez a la mujer que había amado hacía más de 50 años. Dudé, insegura de si era oportuno, pero finalmente accedí. Le advertí que ella no lo reconocería, que probablemente no habría ningún momento cinematográfico de reconocimiento o cierre. No importa, dijo, solo necesito verla una vez más, solo para decirle que entiendo, que la perdono por el secreto, que agradezco que me diera una hija. La visita fue breve y tranquila. David se sentó al lado de la cama de mi madre, sosteniendo su mano con una ternura que me hizo llorar. Ella no mostró ningún signo de reconocimiento, mirando hacia la ventana como siempre. Carmen, dijo suavemente, soy David. Sé que no me recuerdas, sé que probablemente no me escuchas, pero necesito decirte que nunca dejé de amarte. Te llevé en mi corazón durante toda mi vida, y ahora finalmente conozco a nuestra hija. Es hermosa, Carmen. Es inteligente, fuerte y buena, exactamente como tú. Hiciste un trabajo increíble criándola, y aunque me duele haber perdido esos años, entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Se inclinó y le besó la frente suavemente. Gracias por el regalo más grande de mi vida, aunque no supe de él durante casi 50 años. Descansa ahora, mi amor. Yo cuidaré de tu hija, te lo prometo. Mi madre murió pacíficamente 3 días después, con Rosa y yo a su lado, sosteniendo sus manos mientras su respiración se volvía más y más superficial, hasta que finalmente se detuvo. Tenía 79 años. El funeral de mi madre fue un evento extraño de 2 mundos colisionando. Por un lado estaba mi familia Mendoza,
las personas que me conocían toda la vida como la hija de Ernesto y Carmen. Por el otro estaba David, con mis medios hermanos y mi nueva familia castellanos, personas que habían entrado en mi vida solo meses antes, pero que ahora eran innegablemente parte de mi historia. Algunos miembros de la familia Mendoza me preguntaron susurrando quiénes eran esas personas elegantes en trajes caros. Decidí que era momento de la verdad completa. Durante el elogio que di para mi madre, conté la historia real, el amor prohibido, el embarazo secreto, el sacrificio de Ernesto, la decisión imposible de mi madre y el descubrimiento reciente de mi verdadero padre. Mi madre guardó ese secreto durante más de 50 años para proteger a las personas que amaba. Protegió a David de tener que elegir entre el amor y su familia, protegió a Ernesto dándole el amor y la familia que anhelaba, y me protegió a mí de la complejidad de una verdad que era demasiado grande para que una niña la manejara. Señalé a David, que estaba sentado en la tercera fila con lágrimas corriendo por su rostro. Ese hombre es mi padre biológico, y recién lo conocí hace 3 meses, pero Ernesto Mendoza, quien murió hace más de 50 años, siempre será mi papá, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que trabajó doble turno para pagar mi educación y que me amó como completamente suya aunque sabía la verdad. Vi faces sorprendidas en la audiencia, murmullos de choque y comprensión. Esta historia no tiene villanos, solo personas imperfectas haciendo lo mejor que podían con opciones imposibles. Y la lección que llevo de todo esto es que el amor viene en muchas formas, que la familia es tanto lo que eliges como lo que te es dado, y que los secretos guardados con buenas intenciones todavía pueden causar dolor, pero ese dolor eventualmente puede llevar a la sanación y la conexión. Fue liberador finalmente contar la verdad completa, dejar de vivir en 2 mundos separados. Han pasado 6 meses desde la muerte de mi madre y estoy empezando a encontrar paz con todo lo que descubrí. He desarrollado una relación genuina con David, viéndonos para almuerzos semanales donde hablamos de todo y nada, gradualmente llenando los vacíos de 58 años perdidos. Él me cuenta sobre su vida, sus remordimientos, sus logros, y yo comparto las mías. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo hace poco. Cuando te miro, veo a Carmen joven otra vez. Es como tener un pedazo de ella de vuelta. Un regalo que nunca esperé recibir. Mis medios hermanos y yo hemos encontrado nuestro propio ritmo, aceptando que nunca tendremos la historia compartida de hermanos que crecieron juntos, pero que podemos crear nuestra propia historia comenzando ahora. Carolina se ha vuelto especialmente cercana, una hermana que siempre quise pero nunca tuve. He comenzado a visitar regularmente la tumba de Ernesto, hablándole sobre todo lo que ha pasado. Papá, encontré a mi padre biológico, y es un buen hombre. Pero tú sigues siendo mi papá, el que cuenta. Nada de esto cambia lo que significaste para mí. También visito la tumba de mi madre, ahora con una perspectiva completamente diferente sobre quién fue. Entiendo ahora, mamá. Entiendo por qué tomaste las decisiones que tomaste. Entiendo el peso que cargaste durante